Y Padre, eh, toda la bendición de este sexto mes sea la bendición, Señor, de lo que es tu aclamación, porque desde los fundamentos de la tierra, en los cielos se aclamó lo que en la tierra se hizo, al poner fundamento, al poner una obra eterna, al Señor poner cimientos, no solo en nuestra vida, no solo a este universo, sino, Señor, a toda la creación, cimientos verdaderos, cimientos inconmovibles de una piedra angular que sigue mostrándonos, que sigue levantándonos, Señor, el hecho de poder ser cabezas, de esas, Padre, que reciben, de esas que sirven con unción, y de esas, Padre, que vuelven a tu sacerdocio. Y bendito, Padre, porque ese siempre será de justicia, porque ese Señor, porque ese es de un valle eterno, y que, del que no se hunde en las profundidades, Padre, sino que se afianza, Dios, en la roca, y que no cae, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en el movimiento, en el vagabundar o en el errar, sino que por siempre y eternamente vuelve a fluir, Dios, como fluye la leche de la tierra de leche y miel, como fluye, Señor, la obra de ese sacerdocio santo, como fluye, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ese sacerdocio de tus hijas, de mis hermanas, de mis hermanos, que cada vez a través de la fe, a través de tu diestra, a través, Señor, de lo que nos sostiene y a través de sostenerlo en ti, Señor, nos permitimos hacer de ese sustento, que no sea lo que entra en nuestra boca, sino, Señor, de lo que nos ha levantado y de lo que nos ha llamado a ser tus hijos. Que nada más no es, Señor, de lo que llena nuestros pensamientos, sino en el nombre de Cristo, Señor Jesús, es de lo que refleja tu luz. Por eso, al bendecir, Señor, este sexto mes, al bendecir, Señor, ese espíritu, el espíritu de Dios que estuvo en Elías, que estuvo, Señor, en David, al espíritu de Dios, Señor, que ha estado como ese sol verdadero, como ese la luz radiante, como esa verdadera salvación y bendición, devolviéndonos, Señor, nuestra niñez. Pues, Padre, bendecimos, porque, Señor, todo el fundamento de esa niñez siempre, Señor, humildad, pero el fundamento hoy de nuestra vida, Señor, será nuestra humildad, de vuelta, Dios, a lo que quisiera, a lo que quiso hacer humillación, pero que tú lo cambiaste en bendición, a lo que nosotros nos has permitido cambiar en bendición, pero para el nombre de Cristo Jesús, hacerlo, Señor, unas rodillas y unos pies firmes, que puedan saltar, que puedan caminar, lo que camina tu espíritu y lo que abre, Señor, tu justicia y lo que lleva, Señor, tu espíritu y tu unción. Por eso, Señor, camine tu espíritu, pero újase, Señor, a través de tus hijos y a través de la unción de tu espíritu, Padre, pues en el nombre de Cristo Jesús no solamente se rompan cadenas, sino se afirme, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en el paso, de ese paso de lo bueno, de ese paso del eterno, que sigue cumpliendo lo que cada día, el día del Señor nos ha dado. Y eso, Señor, es en el nombre de Cristo Jesús, hacer, Señor, de nuestra casa, de nuestras vidas, hacer, Señor, de esos hombres lo que hacen las mujeres y hacer de esas mujeres lo que hacen los hombres, porque por cada vez que Cristo Jesús paró en tierra en el nombre de Cristo Jesús, provocó, Señor, y produjo, Padre Santo, levantó, Señor, esas mujeres que lo rodearon, y por cada vez que levantaste una mujer, Padre, una oración y un muro y un cuerno, Señor, como el de ese que acampar en Cristo Jesús, pues siempre se levantará, Señor, el prevalecer de un hombre que vuelve a tu espíritu, Dios de los cielos, que vuelve a tu trabajo, que vuelve, Dios bendito, a tus aguas, que vuelve a tu justicia y que vuelve, Señor, a la unidad de esa unidad que nos hace ser unidad y que nos hace ser, Señor, acercados para acercarnos, Padre, a lo que tú nos has dado, a un llamamiento santo y a un llamamiento santo, Señor, que tiene nombre, que es, Señor, tu Teruá, que es, Señor, tu Yom Kippur, que es tu Kippur, que es en el nombre de Cristo Jesús, tu Sukkot eterno, que es, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu casa y tu morada santa, como en los cielos, aquí en la tierra. Así que santifíquese tu nombre y hágase tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, bienvenidas. Amén. Buenas tardes. Amén. Buenas tardes. Bueno, entonces estamos en
en el libro de Mateo para ver cuál fue la reacción de los discípulos, qué es lo que pasó con los discípulos. Mateo 18, capítulo 18, verso 1. Desde el verso 1. Dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Eh, y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille con este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgara al cuello una piedra de molino de las que mueven un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Eh, este pasaje yo creo que es importante porque aquí nosotros podemos apreciar dos cosas, lo que habíamos señalado. Un antes y un después del sitio en donde estaban. Entonces, el sitio que donde estaban debía marcarles también a ellos un rumbo. Antes, todo esto se suscitó, ya se suscitó antes. Entonces, antes de llegar a esta conversación, pues hubo un caminar, ¿no es cierto? Y todo este caminar estaba dirigido a Capernaum. Y aquí resulta curioso que no dicen dónde estaban, pero si nosotros podemos desarrollar lo que hemos comentado el día domingo, pues ya estaban en Capernaum. Entonces, por eso, el hecho de que la pregunta es, ¿en dónde estaban ellos? Si estaban en Capernaum o en qué Capernaum estaban, o si para todos está claro que aquí los discípulos estaban en Capernaum. Entonces, todos estamos claros que estaban en Capernaum y la pregunta es, ¿por qué estaban en Capernaum? ¿Por qué considera que estaban en Capernaum? Antes de este versículo, al llegar a Capernaum, el que se acerca a ellos, estamos hablando de Capernaum en el sentido de la relación que tiene con el Yom Kippur, pero al llegar a Capernaum, pues Cristo es el que se acerca. Pero aquí, todo lo contrario, los discípulos son los que se acercan. Entonces, aquí podemos traducir. eh, Cristo Jesús, ¿cómo se acercó a ellos? Estamos en Mateo 18:1. Dos acercamientos en Capernaum. El acercamiento de Cristo y el acercamiento de los discípulos. ¿Cómo se acercó Cristo a ellos primeramente? ¿Cómo se acercó? Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque ¿cómo se acercan los discípulos a Cristo Jesús? Y nosotros que estamos en Capernaum, digamos así, y que estamos acercándonos a Capernaum, ¿cómo nosotros nos hemos acercado a Cristo Jesús? No sé si está clara la pregunta. Bueno, ¿cómo se acercan los discípulos a Cristo Jesús? Podemos ver, dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? ¿Cómo se acercaron?
se acercaron, podemos poner ejemplos, se acercaron para preguntarle, se acercaron porque querían acercarse a él, se acercaron para preguntarle, se acercaron porque tenían problemas entre ellos, se acercaron porque no entendieron. ¿Por qué se acercaron los discípulos a Jesús? ¿Por qué? Entonces, una de las cosas que ya podemos ver aquí es que ya no hay una discusión de por medio. Entonces, Cristo Jesús bajó la tensión y ya no hay una discusión de por medio. Pero aquí, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué cree qué cree que es lo que les falta a estos discípulos? ¿O qué cree que estos discípulos tienen para acercarse a Cristo Jesús? En aquel momento se acercaron. ¿En qué momento se acercaron? Podemos preguntar eso también. ¿En qué momento se acercaron? ¿Cómo está, Marquito? Perdón, ¿en qué versículo están? En Mateo 18, Erika, buenas tardes. Buenas tardes, Marquito. Mateo En 18. Mateo 18:1. Los Ya. discípulos, los discípulos y Cristo en Capernaum. Después de un camino de Capernaum, Cristo se acerca a ellos. Después de una estancia y una instancia en Capernaum, ellos se acercan a Cristo Jesús. Entonces, vemos dos antecedentes. ¿Cómo se acerca Cristo Jesús a ellos? Y la otra instancia, ahora, ¿cómo se acercan los discípulos? Entonces, Cristo se acerca con un verdadero Capernaum, ¿verdad? Con una verdadera propiciación y, sobre todo, ¿cómo se acerca? Yo creo que ellos se acercan más bien con miedo, no de una forma, no haciendo cuerpo. En cambio, Cristo se acerca haciendo cuerpo. Ujú, correcto. Entonces, ahí es donde traducíamos el aspecto de que se necesita un espíritu, se necesita un espíritu de acercamiento, digamos, y se necesita un espíritu de humildad, y se necesita un espíritu que lleve una propiciación, y se necesita un espíritu que lleve, eh, que lleve espíritu, pues, por ponerlo así. Así que aquí todavía todavía ellos están en esa disyuntiva. ¿Qué hacemos? Entonces, la pregunta aquí es del mayor. Entonces, ellos se preguntan, ¿nos acercamos o no nos acercamos? Entonces, si vamos a preguntar, ¿nos acercamos porque es mayor? ¿Por qué ellos se acercan porque es mayor a Cristo? Entonces ellos se acercan a Dios porque es mayor. ¿Por qué? Porque les puede solucionar tal vez unas inquietudes que tienen en la cabeza. Eh, como dice Erika, tal vez porque tenían miedo o tal vez también porque se veían menores. Porque esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué es mayor? Entonces, ¿por qué ellos se acercan a Cristo? Porque Cristo es mayor. Entonces, pero si Cristo es mayor, ¿por qué se acerca Cristo Jesús a ellos? ¿Por qué se acercó Cristo Jesús a ellos? ¿Por qué se Para acercó? quitarles sus muros. Para quitarles sus muros. Entonces, por eso, mire, así pues entonces dice, la respuesta del acercamiento dice, así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Se humilló como niño o se humilló como niño o fue mayor? Y fue mayor porque fue humilde. Porque fue humilde y se acercó. Entonces, ¿a dónde se acercó ella? ¿A dónde se acercó? ¿Se acercó a alguien pequeño? ¿Se acercó a alguien temeroso? ¿A quién se acercó ella? Entonces, Dios no se acercó a sus miedos, Dios no se acercó a sus preguntas, Dios no se acercó
a su desconocimiento. No, Cristo Jesús se acercó a su humildad. Entonces, al acercarse a su humildad, para ser humilde, Cristo Jesús tuvo que trabajar antes de Capernaum, tuvo que trabajar en Capernaum, y tuvo que trabajar con Pedro, tuvo que trabajar con toda esa Capernaum. Y ahí después de eso, tuvo que nuevamente trabajar con los discípulos. Porque previamente ya les había dicho, ya habían hablado al respecto. No fue la primera vez que hablaron, porque en la primera vez, entonces son dos veces. La primera vez se acerca a Cristo Jesús y les dice, ¿quién es mayor? Y ellos nuevamente levantaron sus murallas. Viene acá y van llevando una muralla grande. Y con la muralla grande así a cuestas dice, ¿quién es mayor? Entonces, ¿quién es mayor? ¿La muralla o ellos? Entonces, para ellos, ¿quién es mayor? Para ellos, mayor es la muralla. Entonces, dicen, van acercándose con su muralla y le dicen a Cristo Jesús, mira, nosotros miramos nuestra muralla y vemos tu muralla construida. Así que vemos que tu muralla debe ser mayor que la nuestra, porque nadie se te pega a ti. Así que, Cristo Jesús, tú tienes una murallota y, y le veían a Dios como una muralla. Si hablamos de muralla a muralla, porque eso es lo que pasaba. Entonces, vamos con Cristo Jesús, nuestra murallita es pequeña. Van donde Cristo Jesús, tu muralla es grandota. Y le dice, Cristo Jesús, ¿cuál es, ¿cuál es el que tiene la muralla más grandota? Entonces, Cristo Jesús les muestra la verdadera muralla, la muralla más grande, la muralla grandota. ¿Quiénes son? ¿O dónde es, dónde es lo que se produce esto? ¿Eh? Y nuevamente, la primera vez fueron con la muralla y Cristo Jesús les dijo, no esa muralla, sino mi muralla. Y mi muralla se llama, ¿cómo se llama mi muralla? Mi muralla se llama humildad. Mi muralla se llama espíritu. Entonces, ¿de dónde se saca ese espíritu y esa humildad? Se saca de la tierra correcta. Pero la tierra correcta fluye, pero tú eres el que tú eres el que tienes que mover. Y para mover, ¿sí? ¿Qué necesita hacer? Para mover la leche y la miel, ¿quién es el mejor movedor de la leche y la miel? Entonces, aquí está Sergio y Sergio, por favor, como comentaba, yo sí quiero hacer un punto de orden y un pedir perdón, viendo el video de hace dos prédicas porque el tema era muy amplio y Ketty me hablaba de la mantequilla, que la mantequilla tiene una separación. Entonces, yo estaba desarrollando la otra parte, pero Ketty tenía razón, Ketty tiene razón en este sentido, porque ahora podemos contestar la pregunta, porque ahora ya hemos desarrollado todos. Porque le digo, ¿quién es el mejor fabricante de mantequilla? ¿Quién es el mejor fabricante de mantequilla? Considerando que la mantequilla necesita un mecimiento. Entonces, ahí es donde viene, ¿quién es el mejor fabricante de mantequilla? Obviamente, el mejor fabricante de mantequilla se llama Cristo. El mejor fabricante de mantequilla se llama el Consolador. El mejor fabricante de mantequilla ¿se llama quién? Se llama el Espíritu de Dios. El mejor fabricante de mantequilla se llama, ¿quién más? Se llama la mujer, la mejor fabricante de mantequilla. Pero todo esto tiene una connotación. ¿Y quién es el que tiene la mayor connotación para fabricar mantequilla? ¿Quién? Nosotros podríamos pensar el lechero. Y no, no es así. ¿Quién? Entonces, por eso es importante ver que todo esto gira a la leche que fluye, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, la tierra que fluye leche y miel necesita un fabricante, o mejor dicho, necesita un mecedor de estos dos elementos, un mecedor de la leche y un mecedor de la miel. Entonces,
la leche se tiene que mecer para fabricar estos muros y la miel también se mece. Por eso, el mejor fabricante, nada más y nada menos, ¿quién es? El que sabe, el que sabe mecer. Así que, ¿y quién es el que sabe? ¿Y quién es el que mejor? ¿A quién le dio la capacidad de mecimiento? Dios. ¿A quién? Al sacerdote. Exacto. Sergio, ¿qué querías mencionar? Al que reconstruyó el templo, tiene un nombre. Y a Ageo también, pero A yo me Nehemías. acuerdo que A Nehemías. Entonces, si vemos Nehemías y el sacerdocio, pero por eso es importante que nosotros estamos haciendo énfasis a un sacerdocio, al sacerdocio de Melquisedec, de justicia, que hace lo mismo, porque el sacerdocio no pudo mecer, porque el sacerdocio no pudo tener ese espíritu, y Nehemías tiene el nombre del mejor mecedor de ese espíritu, o la mejor connotación, porque la connotación de ese espíritu para este caso se llama el consolador. Entonces, usted va a encontrar que el consolador no está únicamente desde tiempo de Cristo, sino el consolador ya viene desde tiempo antes. Entonces, ¿cuál es la función del consolador? Y como decíamos, es el sacerdocio, Cristo, el Espíritu para realizar el mecimiento. Pero como decía Adri, el verdadero sacerdocio realiza un mecimiento. Y entonces en el mecimiento, ¿qué sucede en el mecimiento? En el mecimiento, nuevamente, ahora sí podemos desarrollarle, y como decía con Ketty, que lo puedas transmitir, porque ella nos puede dar también su parte natural, ¿no es cierto? Su parte profesional. Pero, pero es más fácil desde la perspectiva de Dios, y también, claro, desde la perspectiva humana va a ser igual. Y lo mismo está aquí, donde está Lina, porque debe haber una separación. Entonces, el mecimiento de Dios, ¿qué hace? Separa el sacerdocio de Dios, el Espíritu de Dios, que llega a las profundas intenciones del corazón. ¿Para qué es? Es para separar, justamente, separar el alejamiento, o mejor dicho, separar la humildad y separar la humildad de la humillación. Ahí estamos. Comentarios. Entonces, ahora sí yo le pregunto. Ahora sí vamos a la práctica, ¿no es cierto? Estos días, ¿qué tanto usted se ha acercado a Cristo? ¿Qué tanto usted ha mecido? ¿Qué tanto? Como los discípulos, digámoslo así. ¿Cómo se ha acercado a Cristo? Se ha acercado con esas murallas grandes para mirar en Cristo una muralla grande que le ayuda a construir una muralla grande, que le dé los recursos para una muralla grande. ¿O se ha acercado para provocar acercamiento? Entonces, si se ha acercado a Cristo y Cristo le ha dicho, mira, mis muros son de mantequilla, mis muros son de leche y miel, mis muros son de espíritu, mis muros son de sacerdocio, mis muros son de mecimiento. Si mis muros son en ese sentido, yo te voy a mostrar cuán cerca estás de ti y cuán cerca estás de tu sacerdocio. ¿Cuán cerca está de Cristo? Ahora pregunto yo, ¿cuán cerca está de Cristo? Y obviamente, ¿cuán cerca está de usted? ¿Cuán cerca está de su niñez? ¿Cuán cerca está de su sacerdocio? ¿Y cuán cerca está del sacerdocio en sí? Martita, buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo está? Bienvenida. Qué gusto. ¿Sí está clara la pregunta? Él, ¿sí está clara? Sí, Adri, Marquita. Sí, ¿sí? Marquita. ¿Sí? Bueno, la verdad es que no sé si es que ha habido un acercamiento a Cristo
pero sí he estado analizando temas relacionados con el tipo de muros que tengo. No sé si eso significa un acercamiento a Cristo. Perfecto, perfecto. Vamos por ahí. Entonces, vamos por ahí. Para acercarse a Cristo, Cristo nos va a mostrar nuestros muros. Y nuestros muros nos va a mostrar en nuestras relaciones. Y nuestra principal relación para construir muros, ¿con quién es? Conmigo misma. Con el sacerdocio, porque nuevamente los mejores mantequilleros, por ponerlo así, deberían ser los sacerdotes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos con el sacerdocio. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son? Cómo está el sacerdocio? ¿Y cómo están los muros? Ese es el acercamiento que necesitamos ahora para estas últimas tres. El acercamiento a Cristo le muestra los muros y le muestra el sacerdocio, el acercamiento al sacerdocio, porque si no sabe mecer como sacerdote, ¿cómo va a hacer mantequilla? Va a hacer mantequilla como cocinero, va a hacer mantequilla como perfumista, va a hacer mantequilla como carnicero, y ahí sí va a ser mantequilla como cananeo. Y ahí, obviamente, en lugar de separar lo bueno y tomarlo, de separar lo bueno para tomar lo bueno, ¿qué va a tomar? Las cosas diferentes. Mía, ¿cómo ha estado el sacerdocio en estas 2 semanas? Ya el mío, ya ve, el mío está retomando el mecimiento. Igual, Anabel, también estuviste en la prédica que vi y necesitabas desarrollar, por supuesto. Y mil disculpas por no dejarte desarrollar y mil disculpas por quedarme corto. O sea, en otras palabras, perdón, pero estamos aprendiendo a hacer mantequilla ahora que entramos a esta parte de estas tres festividades que son importantes. ¿Cómo está el acercamiento con el sacerdocio, mía? Lina, Marquito, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Cómo está ese acercamiento con el sacerdocio? bendiciones. ¿Sabe que ahora que me hace la pregunta, y hace un rato hizo, es muy buena pregunta, porque no sé, pero no ha habido mucho acercamiento en esta temporada. Entonces ha estado como que no, no sé, no se separa, pues. O sea, no hay mantequilla. Exacto, exacto. Muy bien, mía. Entonces, Lina, si alguna pregunta, si no está clara la pregunta, dígame. Pero si no, por favor, contésteme. ¿Cómo está ese acercamiento con su sacerdocio? Sabe que en estos tiempos en mi casa, en mi familia, no mi casa, en mi familia está sucediendo cosas bastante fuertes, como por ejemplo, cualquier rato mi hermana fallece. Entonces, sí ha estado fuerte y me ha tocado viajar a Guayaquil. Y resulta que tengo un primo que primero fue cristiano, católico, luego se hizo cristiano, después volvió al católico. Y, y esta vez que mi hermana realmente la vimos bien dura, pensábamos que ya se iba, pues no. Viajamos de urgencia allá y no sabían qué hacer. Y uno y otro lloraba y lloraba. Entonces, un rato que les dije, bueno, si no hay camino, no hay nada, Cristo es el camino, oremos. Entonces, nosotros no podemos hacer nada, pero Dios verá qué hace. Oremos. Entonces, yo pensé que mi primo le iba a tocar la batuta y bueno, comencemos a orar, ¿no? Resulta que mi primo dice, bueno, pues sí, oremos. Y me dice, bueno, entonces ora tú. Después de que oramos y todo, o sea, todo quedó en calma. Lo que me llamó la atención es que nos pusimos a orar y todos se acercaron a orar y siguieron en la oración conmigo. Luego de eso todo quedó en santa calma, pero así en una calma profunda Ujú. y no sabía yo qué era ni cómo reaccionar.
Pero hubo algo que mi primo me dijo y me dice, ¿tú lees esto? Dice, le digo, sí, yo leo la palabra. Ya dice, tienes que leer los 4 evangelios. Le digo, sí, nosotros leemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y nosotros tenemos conocimiento del Antiguo Testamento que también se ve reflejado en el Nuevo Testamento. Y estamos viendo el desarrollo, el desenvolverse del Espíritu ante todo. Sí, dice, y tenemos que ver seres celestiales de otros mundos, de otros planetas. Hay otros seres celestiales y todo. Le digo, mira, no sé, yo no, como no me voy a ir a Marte ni a Júpiter, pues yo no sé, pero me interesa quién está aquí en la Tierra, y en la Tierra está el Señor. Y el Espíritu de Dios es mi mecimiento y con él vamos adelante. Así es que sí fue, un ratito sentí como que mis muros temblaban, a ratos como que, bueno, son fuertes o son débiles, ¿no? Ahí me di cuenta que todo este caminar que hemos tenido en este tiempo ha valido la pena y se ha fortalecido mucho la fe. Y sobre todo tengo camino y me doy cuenta que sí, todavía no soy mantequillero, pero ya estoy alguito, aunque sea un poquito, estoy sacando mantequilla. Y bueno, si empiezo a sacar algo de mantequilla, pues algo hará el Señor que agrandará esa cantidad y podré pararme en Capernaum. Amén. Amén, Lina. Y otra cosa, necesitamos entrar al espíritu de consolación, o sea, entender por qué se llama el espíritu de consolación. Y eso es lo que Capernaum nuevamente. Si nosotros vamos a entrar al día de la propiciación, si nosotros vamos a entrar al día del propiciatorio, lo que necesitamos es el espíritu de consolación, el verdadero consolador. ¿Por qué nos dejó el consolador? ¿Y por qué Cristo Jesús también fue el consolador? No hay que olvidarse de dos cosas. Dos cosas son importantes. Cristo Jesús vino a este mundo como consolador. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Amén. ¿Por qué nosotros podemos afirmar que Cristo vino como consolador a esta tierra? ¿Por qué? Porque si usted recuerda, cuando les dejó el consolador, ¿qué dijo Cristo Jesús? Dijo, les voy a dar el consolador. ¿O les voy a dar qué? ¿O les voy a dar otro consolador? Otro. Entonces, mire, por eso es importantísimo. No hemos topado este tema antes, en la profundidad que requerimos. Y porque ahora, ¿por qué estamos topando este tema? Porque uno de esos muros grandes que a nosotros nos pusieron desde niños es un muro de consolación, de una falsa consolación. Y el momento que nos ponen desde niños un muro de consolación, ¿qué nos están diciendo? Automáticamente el muro de consolación falso, ¿para qué es? El muro de consolación falso es para consolar con respecto a un lamento y con respecto a un duelo. Entonces, si desde niños tenemos ese muro grande, ¿sí? Y tenemos ese murísimo grande, nosotros a Cristo Jesús, si nos acercamos con un espíritu de que, por favor, seca mis lágrimas o por favor, quítame este duelo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, nuestro consolador es el que seca mis lágrimas, es el que llora conmigo y es el que me consuela. Y yo le pregunto, ¿en qué parte de la Biblia Cristo se manifiesta como ese consolador? Entonces, mirándole al consolador, que es el Espíritu de la verdad, podemos mirar la obra de Cristo y podemos mirar la obra del Espíritu de Dios ahora, porque resulta ser que el otro consolador, ¿para qué nosotros le buscamos al otro consolador? ¿Y para qué desde tiempos anteriores, desde toda la Biblia le buscaban al consolador? ¿Para qué? No les buscaban para quitarle ese muro, sino por el contrario, ¿para qué? Para que le ayude a llevar ese muro. Entonces, imagínense una madre, porque esto está implícita a las mujeres y los hombres. Una madre,
con ese muro, una madre de santuario que lleva, que está construyendo un santuario, pero que lleva a la niñez, lleva a sus hijos, lleva a su esposo, lleva a su novio, ese muro de consolación. Imagínense, ¿qué pasaría? ¿Ha ocurrido eso en su vida? Entonces, ese muro, ese es el que tiene que venirse abajo también. Pero para eso necesitamos adentrarnos en ese Espíritu de Dios. Tanta fuerza del Espíritu de Dios para hacernos cabeza, tanta fuerza para ungir, pero tanta fuerza para que hoy vayamos a esa consolación que resulta ser que la consolación va de la mano de estas tres festividades. Así que cuidado, por favor, que usted busque que le consuelen. Discúlpeme, yo prefiero que Dios, en lugar de que me consuele mi muro de los lamentos, yo prefiero que venga el verdadero consolador que me lleva a la humildad. ¿Qué prefiere usted? Yo creo que lo mismo, ¿verdad? Así que nos quedamos con Lina. Y la pregunta es, y eso, por eso, mire, por eso es santuario su casa, por eso es santuario su vida, y por eso ese santuario necesita mujeres de santuario y necesita ministros, necesita sacerdotes de santuario, que en lugar de ser mantequilleros o cocineros de mantequilla, sean movedores de leche y miel que levantan muros de acercamiento y de humildad, cambiando y transformando incluso nuestra niñez y la niñez que tenemos en nuestras manos, en nuestra vida, en nuestra generación y en la siguiente generación, que es nuestra responsabilidad. Continuamos con la pregunta. Daniel, tu sacerdocio. Buenas tardes, Marquito. Bendiciones, Daniel. En este tiempo sí me ha costado, o sea, el espíritu veo que sí ha estado moviendo bastante, porque me ha mostrado los muros que yo mismo me he puesto, o me he dejado poner, pero sí me ha estado costando volver a levantar el espíritu, o sea, para que caigan esos muros y mis propias humillaciones también. Ajá. Entonces, si no aprendemos a mecer, ¿a qué aprendemos? Daniel dice una verdad. Nosotros hemos sido aprendidos a destruir, a quitar muros, pero quitando todos esos muros de impiedad, quitando todos esos muros que seguimos desarrollando, que cada uno de nosotros está desarrollando en su vida y también en este compartir. ¿Eso nos garantiza mover el espíritu? No. Por eso, Emmanuel, por eso el sacerdocio, por eso el santuario y las mujeres y el espíritu nos enseñan a mecer la leche, la miel y a levantar acercamiento. Y eso es lo que estamos viendo con Cristo Jesús. Cristo Jesús les dice, no me traigan sus muros, tráigame ¿qué? Tráigame su niñez, no me traiga sus muros, tráigame tráigame su leche y su miel, no me traiga sus muros, tráigame sus padres, no me traiga sus muros, tráigame su humildad, no me traiga sus muros, tráigame su acercamiento, porque cuando viene con verdadero acercamiento, tráigame su sacerdocio, tráigame sus hijos para ser sacerdocio, porque cuando me trae eso, ¿yo qué le voy a devolver? Le voy a devolver lo que estoy haciendo, le voy a devolver nacimiento. Pero ahora ya somos mayores y por eso toda esta producción está en nuestro acercamiento. Si nuestro acercamiento como sacerdotes no es el correcto, pues nuestra humillación está pesando más que ese viejo sacerdocio. Anabel, si puede contestar la pregunta, o si igual alguna duda. Así rapidito puede decirme
Bien, más o menos, mal. Hola, buenas noches, Marquito. Buenas noches con todos. Bendiciones. Sí, ha sido difícil, más bien hace unas 2 o 3 semanas atrás sí fue muy difícil. Aquí hubo mucha enfermedad, muchas cuestiones muy complicadas. Pero más bien esta semana ha habido como un acercamiento. Amén. Entonces, y las cosas están poco a poco poniendo en orden. Amén. Pero sí fue difícil, un tiempo muy complicado. Amén. Ha pasado eso, Marquito. Muchas gracias, don Abel. Gracias por permitirme acercarme y gracias por acercarte también ¿cómo es? Al sacerdocio de la casa del Dabar. Adri. Carmita. O Adri, Adri, por favor. Perdón, Marquito, no sé si tengo que volver a contestar. Bueno, sí me contestó. Está bien, gracias. Carmita. Buenas, Así, bueno, buenas regular tardes, más o pastor, menos. y buenas tardes con todos. Carmita, buenas tardes. Sí, desde la otra vez que me preguntaba, para mí ha sido muy, muy difícil, complicado entenderlo, pero sé que Dios está haciendo, moviendo con su mano. Y eso es, y yo he vuelto a leer y vuelto a leer en Isaías 7:15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Amén. Amén. Entonces, Carmita, lo que acaba de leer usted, ese es el proceso que nosotros hemos aprendido. La mantequilla se saca de la leche, de la miel, perdón, de la leche. Pero eso es una obra del Espíritu, que la mantequilla a la que se refiere, no se refiere a la mantequilla que nosotros comemos, sino se refiere al acercamiento, se refiere a murallas. Entonces, por eso es que las murallas son de mantequilla, de la leche y la miel, digamos, pero es del mecimiento, porque la mantequilla, el mecimiento del espíritu, siempre promoverá un fuego que rodee, un fuego que acerque y no uno que aleje y no uno que destruya. Porque las murallas que no tienen espíritu, esas por más gruesas que sean, como comentábamos, que sean de metros, incluso de ancho, como eran las de Jerusalén, como eran las piedras más grandes, pues esas se derribaron como mantequilla y no quedaron piedra sobre piedra. Pero las del mural, los muros de la leche y la miel, de la mantequilla, de lo que el Espíritu hace, eso nos enseña, nos está enseñando ahora a saber mecer. Y el único que sabe mecer es la mujer del santuario y el sacerdote del santuario. Entonces, si usted es una mujer de santuario, pues esa mantequilla, la otra no importa, porque la otra se vendrá abajo por Cristo Jesús y por el Espíritu, pero en cambio la que usted mesa y acerque y le devuelva al sacerdocio para que él sepa mecer también Octavio, y usted sepa sacar lo que está haciendo usted, ese acercamiento, eso, eso es lo que realmente nos va a sostener la obra, porque la obra de humildad de Dios es de unidad, es de ejad, y por eso nos ve a nosotros, hombres y mujeres, como verdaderas murallas, pero no de alejamiento, o peor aún, no de humillación, sino de humildad. Amén. Amén. Sí, gracias, Carmita. Marcela, ¿cómo está el acercamiento al sacerdocio y a la mujer de santuario que rodea al sacerdocio? Sí, buenas tardes, Marquito, con todos también. Bendiciones. Yo, la verdad, he estado también aprendiendo a mecer y, como le digo, como usted dice, he estado llevando al Señor esos muros que
que más bien han sido como de carga, pues se puede decir, ¿no? Así, pero y, y, y él quiere pues, que sigamos construyendo, lo que digo, unos muros con espíritu, pero para poder acercarnos, y ese ha sido el propósito para seguirme acercando más a él, para ese acercamiento, y para en ese acercamiento también que haya esa humildad y volver, o sea, que volver a mi niñez, o sea, recibir lo que Dios me da para que Él nos devuelva la niñez, mi niñez. Entonces, he estado así, o sea, sí, he estado fuerte, duro, ahora que yo fui el fin de semana también ahí a la casa de mi nieta, pues tendría a mi hijo y todo, y ahí también se dieron cosas que pude, o sea, ver qué es lo que está pasando en mí para levantar esos muros realmente y poder tener ese merecimiento correcto de poder sacar, de hacer esos muros de esa mantequilla que no se derrite, sino así, poder tener esa humildad y pues poder que haya sacar esa niñez, que vuelva a mí esa niñez y poder ser también, porque eso también influye en mis hijos, en mi descendencia también. Entonces eso, Marquito, ha sido, sí está fuerte también. Sí he sentido que necesito, sí, para tener más de ese acercamiento con el Señor, con el Espíritu y tener esa humildad correcta para poderme acercar así, Marquito. Amén, Marcela. Muchas gracias. Verónica, por favor, buenas tardes. Marquito, buenas tardes con todos. ¿Cómo está, Verónica? Bendiciones. Pues Marquito, referente a su pregunta, sí ha sido medio como complicado derribar esos muros que se levantaron a través de la humillación, creo, porque, o sea, el acercarse no es fácil. No ha sido fácil. Sí me ha costado estas semanas, bueno, ya es más o menos como 3 semanas que como uno que tiende a alejarse, ¿no es cierto? Y como que tiende a levantar murallas, pero no las correctas, a hacer cosas que en realidad uno piensa que ya las había derribado, pero que como que tienden a querer levantarse y frente a un sacerdocio más aún. Entonces, pero bueno, gracias al Señor, pues sí algo, yo creo que el Espíritu sí nos vuelve otra vez a ubicarnos, a colocarnos en donde debemos estar y saber sobre todo el lugar que tenemos y así poder otra vez acercarme, porque sí ha sido un poquito complicado ese tema, pero ahí luchando, Marquito. Amén. Yo les hago esta pregunta porque antes que me olviden, ¿no? Hoy vamos a ver la diferencia entre la consolación yo quiero topar ese tema. La pregunta continúa para todos, pero quiero topar ese tema para dejar claro justamente estas semanas qué produce la verdadera consolación, el verdadero Espíritu de Dios, el verdadero Capernaum, pero qué es lo que produce una falsa consolación, o mejor dicho, una lamentación que es parte de un proceso de luto. Así que muchas gracias, Vero, porque eso es lo que estamos pasando, para que vean que la realidad es esa, la realidad, cómo Dios está haciendo esos muros, la realidad, cómo todas esas equivocaciones a veces nos tienden a hacer trabajar en una falsa consolación, pero en cambio, con toda la fuerza de tener ese espíritu de consolación y de acercamiento, pues eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que hacia allá es donde estamos trabajando, así que no es en vano lo que está sucediendo, ni es en vano que ese espíritu nos siga llenando y nos siga dando esos cambios.
Nancy. Buenas tardes, Nancy. ¿Cómo está? Hola, ¿sí me escucha? Buenas tardes. Bendiciones, Nancy. Buenas tardes. Para mí este medio tiempo del sexto mes ha sido un tiempo de acercamiento, de conocer más cómo ser niño en el aspecto del acercamiento a Dios. Saber que nuestra ciudad fuerte, nuestro muro es Jesucristo y que ese santuario que tenemos con mi novio y con mi esposo es el que nos hace cada día fortalecer ese santuario en la ciudad fuerte. Saber que Capernaum es el tiempo de acercamiento en este sexto mes para el día de la expiación o del Yom Kippur. Y no permitir que haya humillación, y en ese tiempo que pude salir a un pequeño paseo el fin de semana, me di cuenta que había la tendencia de la humillación, pero gracias al Dabar pudimos posesionarnos en ese acercamiento con autoridad. Y no permitimos que nos humillen y pudimos tener acercamiento en otra parte de donde habitamos, y para mí fue muy bonito pasar este tiempo al cerrar el día y al amanecer en acercamiento al Señor en un paisaje diferente al que solemos estar. Entonces el movimiento del Espíritu sí ha sido fuerte y sí ha habido ese choque de lo que es tiempo de polvo, como usted nos explicaba. Muchas gracias, Nancy. Erika, ¿cómo está? Si nos puede ayudar con la pregunta, con la contestación. Marquito, yo creo que chuta, o sea, el mismo hecho de, a mí me pasa de no poderme reencontrar con esa niñez y sanar esa niñez. Esos muros siguen estando muy altos y es complicado derribarlos. Hay mucho resentimiento, hay mucha, que a veces me doy cuenta, pero a veces no. Y sanar eso es bien complicado para mí. Pero bueno, vamos ahí avanzando. Yo creo que el Señor va a terminar su obra y la está haciendo. Y tenemos ese consolador que es el que nos edifica, ¿no? Amén. Esperemos que uno no sea tan dura de servicio y pueda darle campo al Espíritu para poder hacer casa con Él. Eso, Amén. Marquito. Sí, sí es duro. Yo creo que nos va a ayudar a todos ver la equivocación del espíritu de consolación que nosotros pensamos, porque el espíritu de consolación afecta a los lamentos y, como decíamos, a los lamentos de los duelos. Entonces, yo creo que ahí debe haber lamento, o sea, dentro de los lamentos y duelos debe haber muchas aparentes consolaciones, y eso tal vez hoy que lo vamos a tratarlo te va a ayudar en cambio a mirar la fuerza del Consolador Cristo. Yo creo que esa es la parte de todo lo que no fue consolación con Cristo y todo lo que es consolación con el Espíritu, porque los dos, nuevamente, qué bueno saber y que hoy recalcar que no tuvimos un consolador nada más que nos dejó Cristo, sino que Cristo es nuestro consolador también, porque es Amén. estar con el Espíritu. Amén. Rocío, si nos puede escribir o contestar. Buenas tardes, Pastor Marquito. Bendiciones. Yo más he estado un poquito alejada que he estado, no ha habido mucho acercamiento. He estado ocupada, creo que leyendo otras cosas que no ha sido nada de Dabar. He estado leyendo libros que encontré y me gustó y me ha alejado bastante de la palabra de Dios. Eso, Marquito. Perfecto. Igual necesita consolación, necesita el verdadero consolador. Y eso es bueno porque nuevamente los muros, si no le acercan a su sacerdocio, pues se van a venir abajo los de unidad y nuevamente van a aparecer los de humillación. Así que adelante, Rocío. Marta. Bendiciones a todos. Bendiciones. Yo me he dado cuenta, pastor, que
le he sabido dar mucha importancia a la profundidad y a la altura y le he dado fortalezas. Y esas son las que me han pisoteado, las que me han arrastrado y los enseñoreadores también que dan plata, les he puesto en su lugar y les he dicho que tengo un verdadero padre, un verdadero muro. Con respecto también me ha hecho ver el Señor la parte interna de la casa. He visto cosas que no veía antes, estoy trabajando en ello y meciendo con el Espíritu de Dios la leche y la miel y pidiéndole al Señor pues que su consolación, o sea, dándoles la consolación, dándome a mí mismo la consolación del Señor para poder dar yo la consolación a mi casa y a las demás personas. En ello estoy, pastor. Amén. Amén. No sé si recuerdan la pregunta para que tenga que ver con el sacerdocio, que eso es importante. Todo lo que me han dicho ustedes en las últimas contestaciones es mirar cuán lejos está de su sacerdocio. Y si su sacerdocio, nuevamente, no hay nacimiento. Y sin su nacimiento no hay primogenitura. Sin su nacimiento no hay ese lugar de separar lo bueno y lo malo. Y no hay ese lugar de seguir fortaleciendo ese acercamiento. Y obviamente ahí, después de eso, pues todo lo demás se comienza a convertir en un dominio. Pao, bendiciones, si quiere mencionar algo. Mark, perdón, pero es que estoy aquí atareadísima. Sí, mil disculpas. Buenas noches con todos. Chao, papito. Bendiciones. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Fabricio, bendiciones, mecimiento, sacerdocio y acercamiento. Eso es niñez. Buenas noches, Fabricio. ¿Puedo hacer una pregunta al respecto? Claro que sí. En ese sentido, Marquito, en el sacerdocio en el que uno ha ido cumpliendo, a ver, me repite, por y ha ido favor. entendiendo que en el sacerdocio en el que uno ha ido cumpliendo y entendiendo cómo deben ser hechas las cosas. Yo, en mi caso particular, la parte de la humillación Qué pena, no le pude escuchar. No le pude escuchar. puede ser humillado y saltible, trabajar con la humildad y con la firmeza, sin necesidad, con la firmeza, un giro. Lamentablemente no le puedo escuchar. No le puedo escuchar, Fabricio. Bueno, yo creo que nos vamos a tomar estos minutos para leer Jeremías y si después se abre
Y si después Fabricio nuevamente nos puede ayudar con la pregunta, porque parece que por la señal no podemos escuchar. Mire, quiero mostrarles este Jeremías capítulo 22, verso 10, porque aquí es donde vamos a entrar en el asunto de la consolación verdadera y la consolación que Dios nos da, la consolación que deberíamos dar nosotros, la consolación que deberíamos recibir nosotros, la consolación que deberíamos eh, eh, dar, recibir, pero también la parte de lo que no deberíamos confundir con consolación, ¿de acuerdo? Jeremías 22:10. Jeremías capítulo 22, verso 10. Dice, no lloréis por el muerto, ni hagáis duelo por él. Llorad amargamente por el que se va, porque jamás volverá ni verá su tierra natal. Entonces, ¿por qué he escogido este pasaje? ¿O por qué Dios nos da este pasaje? ¿O por qué Dios da énfasis en este pasaje? Porque es uno de los pocos en donde usted puede mirar las diferentes connotaciones, ¿sí? Entonces, aquí de por medio hay una muerte. De por medio hay un duelo. De por medio hay un llanto. Y de por medio también, de por medio debería haber una consolación, pero aquí no hay una consolación. Entonces, aquí no está el Espíritu del Consolador, pero obviamente debería haber, porque todo este proceso, lo que le falta a este pasaje es una consolación. ¿De acuerdo? Entonces, a través de la consolación, nosotros podemos preguntarnos en este pasaje, ¿por qué falta la consolación? ¿O si hay la consolación? No hay el consolador aquí, ni hay la consolación. Entonces, ¿qué es la consolación? Continúo para darle, para dar el realce, porque obviamente no es así de evidente las cosas, porque nosotros tenemos ya, como decíamos, ciertas construcciones de nosotros. Pero lo que quiero hacerle notar es que lo evidente es que lo que primero tendría que haber aquí es una consolación. Pero para Dios está marcado en este pasaje que no hay una consolación. Y sí de por medio una muerte. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia entre lo que es la consolación, por qué debe haber la consolación y lo que no es la consolación. Entonces, primera cosa, aquí en este aspecto de muerte, hay un aspecto de una falsa consolación, que en realidad es ¿qué se podría decir? Un lamento, esa es la palabra. Entonces, primera cosa, consolación y lamento, ¿son iguales? No. ¿Sí? Consolación y llanto, ¿son iguales? No. Consolación y duelo, ¿van relacionados? La respuesta es sí. Entonces, consolación, ¿qué no es la consolación? Eso podríamos ver. La consolación no es llorar. La consolación no es el lamento. La consolación sí puede ser el duelo y no puede ser el duelo, pero sobre todo la consolación, o mejor dicho, la consolación no es la consolación sobre todas las cosas, la consolación no es alejamiento. Esa es la palabra. Y sobre todo aquí le da el énfasis, porque no es alejamiento de su tierra natal. Entonces,
ahora desde el otro punto de vista. Por eso falta consolación, por eso falta el consolador, porque lo que le está diciendo es, mi consolación es completa, porque mi consolación es acercamiento, mi consolación es humildad, mi consolación es volver, mi consolación es arrepentimiento, pero mi consolación de la mano con el arrepentimiento es, ¿qué es arrepentimiento? Entonces, consolación y arrepentimiento es volver a la tierra y a su posición. Entonces, por cada vez que este proceso, entonces se necesita un proceso de duelo, se necesita un proceso de lamento, y por eso le decía a Erika, en la niñez, lo que nosotros tenemos que ver es, ¿qué es lo que nos transmitieron? ¿Hubo duelos? ¿Hubo lamentos? ¿Hubo tristeza? Sí, pero ¿qué es lo que les faltó a estos duelos, estas tristezas, estos lamentos, a estas humillaciones que se podría poner en esta palabra? ¿Qué le faltó? A la humillación, ¿qué le faltó? Le faltó darle el lugar y la posición correcta que debería tener. Entonces, a un niño, el acercamiento hacia un niño, ¿cuál es la posición de un niño? La posición de un niño es ser hijo. Entonces, la posición de un niño es acercamiento y la posición de un niño es posicionamiento en su tierra, es decir, ¿en quién? Entonces, ¿quién es la tierra de un niño? Ah, ya vemos. La tierra de un niño es la tierra de su padre. Entonces es posicionamiento en el lugar en el que está su padre. Así que si nosotros a los niños les tratamos, les apartamos de su lugar, de su posicionamiento, lo que estamos haciendo, ¿qué es? Es dándoles un alejamiento. Lo que les estamos dando es una consolación. Entonces, los niños pasan por lutos, claro, los niños pasan por lamentos, sí, los niños pasan por cosas amargas, sí, pero imagínese un niño que pasa por divorcios. Imagínese, deme caso de usted, un niño que pasa por qué, por vergüenza, un niño que pasa por humillación. El momento que regresa a la tierra de sus padres, el momento que regresa a su padre, ¿qué se encuentra con su padre? Se encuentra que su padre tampoco tiene una posición, no tiene un posicionamiento, no tiene una tierra, no tiene un sacerdocio. Entonces, ahí viene el dilema de un hijo. ¿Qué va a hacer el hijo? De una u otra forma se va a apoyar en el padre, de una u otra forma se va a apoyar en la madre, pero ¿qué es lo que puede darle un padre a una madre? Lo único que puede darle, ¿qué es? Puede darle lamento, puede darle, como dice aquí, lo único que puede darle es una falsa consolación, porque no le puede dar tierra, porque no le puede dar posesión, porque no le puede dar acercamiento, sino lo que puede dar más o menos es consolarle lo que ella también está, o lo que él también le está faltando. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces, ¿qué les devuelve? Por eso lo que le está diciendo Cristo Jesús a los discípulos, les dice, ¿qué es lo que están pidiendo los discípulos? En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Entonces, ¿qué están pidiendo ellos? ¿Están pidiendo consolación o están pidiendo simplemente algo en lugar de consolación? ¿Cómo podríamos decir? Están Lamento. pidiendo lamento exacto. ¿Están pidiendo una verdadera consolación o están pidiendo una consolación nada más? ¿Verdad? ¿Me explico? Entonces, están pidiendo nada más que
se fijen en sus penas. Pero Dios les está devolviendo su posición de hijos, les está devolviendo la humildad de acercarse a su posición, les está devolviendo la humildad de separar lo que fue incorrecto de su niñez para darles nuevamente un lugar de mecimiento, un lugar en Emmanuel, un lugar en la tierra de leche y miel, y un lugar en el sacerdocio, y un lugar en el santuario, para nuevamente crecer espíritu. ¿Por qué entonces la pregunta en Mateo 18:1, ¿por qué se acercaron los discípulos a él? Para contestar, dice, en aquel momento los discípulos se acercaron por un momento. ¿Cuál fue el momento? Este es el momento, ¿no es cierto? Mateo 17:27. Un versículo anterior. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un estáter, tómalo y dáselo por ti y por mí. Un verso anterior. Y cuando respondió, el 25. ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributo o impuesto los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió Pedro, de los extraños, Jesús les dijo, entonces los hijos están exentos. ¿Cuál fue el momento? Fue el momento en que a ellos, claro, lo que les vino fue justamente el lugar, justamente la tierra, justamente la posición que ellos tenían con respecto a su tierra y la posición de la tierra que tenía frente a ellos, la posición de su Capernaum. Entonces, en su Capernaum vieron que le estaban cobrando impuestos, entonces se sintieron tan pequeños y vieron que a Pedro, Cristo Jesús le mandó a ver el pez y a sacar la moneda. Entonces ahí ellos se vieron pequeños. ¿Por qué se vieron? Que no tenían una consolación. Eso es lo que Cristo Jesús les estaba dando, una verdadera consolación, pero ellos no tenían la consolación. Porque ellos no tenían tierra, porque ellos no tenían la posición de hijos, porque ellos no recibieron esa posición de hijos ni en la niñez, sino por el contrario, por cada acontecimiento que ellos vivieron, en lugar de darles la posición de hijos, ¿qué les dieron? Lo único que les dieron fue una falsa consolación, o sea, una consolación sin el consolador, porque el consolador, ¿para qué vino? El consolador vino para devolvernos la posición y para devolvernos el lugar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿contra qué? ¿Contra qué es lo que tenemos? ¿Contra qué es lo que batalla este sacerdocio, el nuestro, ¿no es cierto? Es contra ese, nuestra oración debería de ser ahora, que nuestro verdadero Capernaum tiene el espíritu de consolación, y el espíritu de consolación lo que nos va a mover, lo que nos está moviendo es a esa edificación de sus muros. Pero, por el contrario, lo que también va a sacudir es todas las cosas que están, ¿cómo se dice esta palabra? Que están, que están alborotadas. Esperen un segundito, aquí le voy a decir. Exacto. Isaías 24:20. Le digo. Se tambalea, oscila la tierra como un ebrio, se balancea como una choza. Entonces, donde no hay consolación, donde no está el espíritu de consolación, o mejor dicho, el espíritu de consolación,
¿Está para qué? Para devolvernos la casa, la tierra y obviamente nuestro lugar. Pero en donde solamente ha habido consolación sin el verdadero consolador, ¿qué va a pasar? La casa se va a tambalear. Más o menos como lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo en estos días. ¿Qué significa tambalearse? Que no tiene una dirección estable hacia dónde está caminando. Es decir, Cristo Jesús nos lleva a Capernaum, pero de Capernaum, o mejor dicho, el espíritu de consolación nos da para darnos firmeza en nuestro caminar en nuestra tierra, para formar, obviamente, para mecer, obviamente, lo que Dios mece, para que eso sea construcción de murallas. Pero al mecerse, ¿qué va a haber? El mecimiento produce un tambaleo. Entonces, por eso yo le pregunto, usted está en su sacerdocio, primero está tan cerca de su sacerdocio está meciendo o está tambaleándose. ¿Cuán cerca está de un sacerdocio mecido o de un sacerdocio tambaleado? Porque el sacerdocio mecido, ¿quién lo da? El consolador. El sacerdocio tambaleado, ¿quién le dio? Los pañitos, los lamentos, las cosas que le, ¿cómo dice? Que le consolaron, pero sin espíritu. Las cosas con las que se consuela usted mismo, las cosas con las que le han consolado, las cosas con las que le gustaría consolarse, pero las cosas con las que les gustaría consolarse, ¿qué le van a hacer? Le muestran el tambalear. Pero Dios, ¿es alguien que le está haciendo tambalear o es alguien que le está meciendo? ¿Me explico? Meciendo. ¿Y usted está aprendiendo a qué? ¿Usted está aprendiendo a mecer o a hacer tambalear? Bueno, he sido tambaleada, pero ahora estamos aprendiendo a mecer con el Espíritu de Dios. Amén. Gracias, Marta. Por eso, ¿por qué se vinieron abajo las murallas de mantequilla? ¿Por qué se vienen abajo las murallas de mantequilla? ¿Por qué? Porque esas pertenecen a las cosas tambaleadas. El verdadero sacerdocio, ¿a qué pertenece? A las cosas mecidas. Entonces, Lina, lo que usted me dijo, en los lutos, el luto tiene dos fases, Lina. ¿Cuál es la fase? Dos fases. Fase 1, ¿fase de qué? Fase de tambaleo. ¿Para qué? Para que el tambaleo les lleve a la fase de consolación. Entonces, ¿qué es el luto? A la manera de Dios del duelo. Llevarle del tambaleo al mecimiento. Pero hay personas que se quedaron y simplemente ¿en qué? En el tambaleo. ¿Y el tambaleo qué hace? El tambaleo hace llorar. ¿El tambaleo qué hace? El tambaleo le hace caminar sin rumbo. ¿El tambaleo qué hace? Le hace saber que se va a alguna parte, pero no llega a ninguna parte. ¿El tambaleo qué le hace? Le hace saber que todo lo que usted está haciendo no tiene sentido. Le hace ver que sus hijos, ¿a dónde estarán yendo? Le hace ver todo negro, le hace ver todo tambaleado. Entonces, ahora, por eso, la humildad de Dios. ¿Qué es la humildad de Dios? La humildad de Dios es saber mecer. Entonces, ¿qué les estaba diciendo a estos niños? ¿Qué es ser niño? Ser niño. Saber mecer. No. Ser niño, la capacidad de un niño es ¿por cuánto soporta el tambaleo? ¿Cuánto soporta el tambaleo un niño? Tiene bastante poder para cambiar todo. Exacto. Pero ¿quién le devuelve el mecimiento? El espíritu. A los 12, el espíritu. A los 12 años. Exacto. A los 12 años. Con el sacerdocio. Dios y sus padres deberían devolverle el mecimiento. Si no, ve a Cristo a los 12 años. Entonces, ahora vamos con Erika. Erika,
¿Usted en qué fase se quedó? ¿En la del tambaleo o en la del mecimiento? Tambaleo, Marquito. ¿Ah? Entonces, ¿qué le está devolviendo Dios? ¿Qué nos está devolviendo Dios? Por cada tambaleo, nosotros devolvamos un mecimiento, porque por cada tambaleo tenemos que perdonar a nuestros padres. Por cada tambaleo tenemos que ver las cosas que se nos han hecho mantequilla. Por cada tambaleo tenemos que ver nuestros duelos. Por cada tambaleo tenemos que ver nuestras cosas frustradas. Y por cada tambaleo tenemos que ver nuestro sacerdocio. Por cada tambaleo tenemos que ver nuestra palabra. Porque ¿de qué palabra estamos hablando? De una palabra que tambalea. De una palabra. La segunda dosis. ¿De qué estamos hablando? De una palabra. Yo voy a buscar en las noticias, yo voy a buscar, como dicen en otras partes, una palabra que me consuele, o yo voy a buscar una palabra que, o voy a buscar una palabra que tenga el consolador. ¿Tiene sentido? ¿Nos da sentido? Sí, eso deberíamos buscar. Entonces, por Dios, ahora hemos aprendido el luto, y con el luto hablamos, el luto tiene dos fases. Y, bueno, Dios mediante el viernes, por favor, seguiremos desarrollando porque tenemos que entrar al espíritu de consolación. El luto tiene las dos fases, la fase de tambaleo y la fase de mecimiento. Pero si usted se queda en la fase del tambaleo, por favor, si se ha quedado en la fase del tambaleo, si le dieron la fase del tambaleo, hoy tiene que reencontrarse con el verdadero consolador, porque el verdadero consolador nos sacó del tambaleo. Y este tiempo, alguien puede decir si no está tambaleando y deambulando y casi deambulando por ahí. Ya me dijo Rocío, ¿alguien más? ¿Ya? Ay, ya me pasé, pero en el nombre de Cristo Jesús, bendecido lo que mecemos, para que lo que tambalee nos libre de nuestros duelos y nuestros lutos y nuestros lamentos. En el nombre de Cristo Jesús, bendita esa obra eterna que nos estás llevando a caminar por la verdadera propiciación y por un Capernaum eterno y no ese Capernaum a medias. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu. Amén. Amén, Marquito. Amén. Gracias, gracias, pastor. Gracias, Marquito. Gracias. Pues con todos. Gracias. Gracias porque me ha levantado y me ha dado claridad. Sigan Amén. diciendo, por favor. Amén. Bendiciones con todos. Sí.